Muy buenas noches. Es miércoles, es 25 de agosto del 2021. Yo soy Luis Medina Lizalde. Le doy la bienvenida. Hoy nos proponemos tener una conversación vía Zoom con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Zacatecas en cuanto él se comunique, porque pues ayer hubo una emboscada en el municipio de Valparaíso, consecuencia de la cual murieron en lo inmediato tres miembros de la Policía Estatal Preventiva y dos fueron heridos. No sabemos con qué nivel de gravedad. De eso queremos conversar, se lo anticipamos porque pues nos adaptamos a las circunstancias del titular de Seguridad Pública, que va a ser un gran esfuerzo para poder comunicarse con nosotros. Nos aclaran que traen pues muchos fierros en la lumbre, como es de imaginarse, y si le valoramos su atención. Por lo pronto le recomendamos una habitación propia de Virginia Woolf. Es la lectura que le recomienda la librería El Árbol. Y en el tema del COVID en Zacatecas, hoy cobra un número elevado de víctimas mortales. Hay pues un número destacado de personas fallecidas, 13 personas fallecidas y 140 contagios. Esto está serio tanto en el país como en Zacatecas. En el país se rompió hoy nuevamente el récord de fallecidos con 981 personas y sigue pues la tercera ola en toda su magnitud en Zacatecas. De los 13 personas fallecidas, 10 tenían más de 60 años, pero 5 de ellas no tenían ni eran adultos mayores ni tenían comorbilidades. Esto pues debe darnos plena conciencia de lo difícil que es esta oleada. No hay que descuidarse, aunque ya esté vacunado completamente, aunque ya le haya dado y esté vacunado, de cualquier manera se puede contagiar y puede contagiar a los demás. Los médicos dicen que a lo mejor uno ni cuenta se da cuando ya está contagiado, después de haber sido vacunado, pero puede estar contagiando a los demás. En esta ocasión, el mayor número de contagios ocurrió entre personas de 30 a 39 años, 40 de los 140. Hay 28 entre 40 y 49. Bueno, y en, entre los de 18 a 29 hay 23. Total, mayores de 60 hay 13 y 5 hay 13 personas de 5 a 17 años. Zacatecas ha perdido ya a niños, han fallecido por esta consecuencia. De los 140, 11 están graves, entre ellas dos mujeres de Fresnillo de 26 y 31 años y un loretense de 36. Son personas que se encuentran graves, ¿verdad? Tres de los cuales son bastante jóvenes. Bueno, pues vamos a iniciar el tema de la emboscada ayer a los agentes en Valparaíso. Va a ser motivo de esta conversación que iniciamos con el secretario de Seguridad Pública de la
Muy buenas tardes, señor secretario. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Pues un poco frustrado porque siempre el motivo de nuestras entrevistas lo origina una tragedia. Es de nuestro conocimiento que ayer hubo una emboscada a consecuencia de la cual fallecieron 3 elementos de la Policía Estatal Preventiva y que 2 se encuentran heridos. ¿Es así? Y bueno, nada más corregir que es una persona herida, A una... Ajá. no dos, es una, desafortunadamente la baja de 3 elementos que tripulaban ahí una unidad. Y en efecto, fue un tema más cobarde de emboscada que enfrentamiento. Fue en el municipio de Valparaíso, ahí en la comunidad de Boquilla del Refugio, y pues la intención de hoy ¿Se tiene informarles. alguna idea de quiénes fueron los criminales? No tenemos una aseveración o un señalamiento, desafortunadamente. Lo que sí tenemos es, pues vamos, el panorama de lo que está sucediendo en el municipio de Valparaíso y pues tenemos 2 candidatos que podría ser Cártel Jalisco Nueva Generación o Cártel de Sinaloa, que son los que traen presencia en ese municipio, que son los que traen esa confronta en ese municipio y pues uno de los dos pudo haber cometido este cobarde ataque. Ahora, ¿tiene alguna idea de cuántos elementos ha perdido la Secretaría de su cargo en el combate al crimen organizado en la historia de los últimos 15 años? No traemos el dato de tanto tiempo atrás, o sea, yo ahorita estaba revisando en un ejercicio que hemos venido trabajando, pero lo traemos, en este momento yo lo traigo del 2019 a la fecha. Yo creo que podríamos revisarlo del 2016, que es el quinquenio o de la administración actual, pero sí tenemos a este momento 2019, 20 y lo que va del 21. Los elementos que despliega la Secretaría de Seguridad en el territorio están equipados con suficiencia o van a la guerra sin fusil, señor secretario. Mire, yo lo voy a decir responsablemente, trabajamos con lo que tenemos porque pues también es la responsabilidad que traemos y yo ayer públicamente lo decía y yo la verdad reconozco, admiro y aprecio la voluntad de servir al Estado que he encontrado en las y los compañeros que el día de hoy sumaron o hasta el día de hoy han sumado en estadística. Yo lo decía, la efectividad en estas corporaciones históricamente se han medido en estadística. Históricamente es por número de detenidos, por número de vehículos asegurados, droga asegurada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando a lo mejor también tendría que valer revisar estadística que va a la baja, ¿no? Como el hecho de que no hay detenciones, pero tenemos una estadística a la baja, ¿no? Aquí el tema es ese, estamos trabajando con lo que tenemos, con lo que encontramos, las condiciones que actualmente enfrenta el estado de Zacatecas por su posición geográfica, por el interés que tienen estos grupos de la delincuencia organizada, ya lo había comentado, pues no permite hacer pausas como para decir, no tengo chalecos suficientes, no tengo armamento para igualar condiciones de la delincuencia organizada. Hemos trabajado con lo que tenemos, hemos dado resultados con lo que tenemos. Sí, debo reconocer, tenemos una marcada superioridad en los recursos que emplea la delincuencia organizada, porque es un tema de delincuencia organizada. O sea, dimensionemos esa situación de que no es un tema de delito común, de delitos locales, es un tema de delincuencia organizada, es un tema que para capitalizar la operación de estos grupos, pues
tienen ingresos, tienen actividades ilícitas, no solo en Zacatecas, que financian eso, en el mismo territorio completo de nuestro país, e incluso pues son organizaciones que tienen presencia en un mapa internacional. Entonces, pues no, nunca van a llegar ellos con lo limitado, siempre va a marcar una diferencia, siempre ha sido así, desafortunadamente es la realidad que enfrentamos y yo por eso lo digo con esas palabras, reconozco la voluntad que han mostrado las y los compañeros y confiamos en que esta nota de hoy, acumulada a las anteriores, con el evento desafortunado del día de ayer, tenemos el dato de 20 elementos caídos de las corporaciones en lo que va del año. O sea, son 20. El 2020 se cerró con 24. O sea, estamos superando en proporción al número de meses que ha transcurrido. Pues podemos decir que va superada esa cifra y pues yo sí puedo decir que esto debe provocar esa situación que ya he comentado para enfrentar la situación extraordinaria que enfrenta en tema de seguridad Zacatecas. Necesitamos invertir de manera extraordinaria, necesitamos gestionar esos recursos extraordinarios. O sea, le entiendo bien, en un año y fracción hemos perdido más de 44 elementos, los Es correcto. zacatecanos. Serían 44, o sea, estamos hablando de 24 del 20, de 24 del 20 y tenemos 20 del 21. O sea, Todos de estamos la hablando. Policía Estatal Preventiva. No, son de diferentes corporaciones municipales, de la Policía de Investigación, tenemos algunos casos un caso de Guardia Nacional, o sea, son diferentes, Policía de Seguridad Vial, diferentes, o sea, estamos hablando de un acumulado de los policías o integrantes de una corporación de seguridad o de investigación de procuración. ¿Y qué tratamiento se le da a las familias de los caídos? ¿Qué reciben de parte del gobierno? Nosotros estamos impulsando, yo debo decirlo, estamos impulsando una indemnización, que eso está hoy en día en la legislatura, estamos empujando, estamos buscando esa sensibilidad, digo con independencia de lo que ya, de los saberes que reciben los deudos, como es una pensión por orfandad, como es la situación de absorber los gastos funerarios y las situaciones que ya traía la gestión o la administración en favor de los elementos caídos. Y vuelvo a repetir, o sea, la intención es conseguir esas condiciones, conseguir ese otro, pues vamos, beneficio para la familia, que se les dé educación a sus hijos que pudieran quedar en orfandad, por lo menos hasta que alcancen la mayoría de edad, pero es parte de lo que hoy tenemos pendiente en la legislatura local. O sea, hay una iniciativa de ley que prevé eso para la gente, pero no la ha aprobado la legislatura. No se encuentra ahí todavía en esa parte de su aprobación. Yo confío en que con todo esto que vemos, porque todos y todas nos enteramos, yo creo que no es necesario, pues, y si hay la necesidad, buscaremos esa comparecencia frente a ellos y ¿Qué sensibilizarles. antigüedad tiene esa propuesta de ley, señor secretario? No, pues yo creo que pudiéramos decir que viene de por ahí del mes de marzo, por ahí, marzo de este mismo año. Ha sido una dinámica muy acelerada. La iniciativa surge del Ejecutivo del Estado y pues estamos empujando, todos y todas estamos empujando porque también se busca que pudiera tener amparo
incluso las Fuerzas Armadas con presencia en Zacatecas, ¿no? Que desafortunadamente pudieran vivir una situación de esta naturaleza. Y por eso digo, estamos empujando, que es Secretaría de la Defensa Nacional, la misma Guardia Nacional, desde luego en el ámbito local, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia, que también tiene esta calidad de policías de investigación. ¿No significa para el Estado mexicano en sus tres niveles un reto el hecho de que los cárteles suelen compensar generosamente a los sicarios que caen defendiendo sus intereses? Yo recuerdo un comandante con el que tuve una gran amistad, falleció también, él era ministerial, que decía que a las familias les conviene más que eh, ser indemnizados por un cártel que por el gobierno. A lo mejor exageraba, lleno de dolor, pero, pero sí se da esa práctica, ¿verdad? Los cárteles suelen gratificar a las familias de sus caídos. Mire, yo no pudiera darle un testimonio, un pronunciamiento, porque la verdad no es una situación que a mí me conste o que yo haya podido escuchar. Yo creo que en ese entendido de los intereses que mueve la delincuencia organizada, podría ser. Yo creo que esa parte no puedo yo asegurar. Sin embargo, pues todo está en nosotros, en cada uno de nosotros, porque al final lo que buscamos es sensibilizar a quien tenemos que sensibilizar. Y ya lo decía, o sea, no es un hecho de una ambición, no es un hecho de un capricho, pero yo lo decía, el tema de dignificar la labor policial, pues es porque verdaderamente se requiere, es porque verdaderamente son las y los compañeros quienes juegan su vida en un escenario que en ocasiones ni te imaginas que podría ser causa de muerte alguna situación de esa naturaleza. Yo creo que a nivel nacional hemos visto cada situación que de repente dices, pues tanto se cuidó en la parte operativa o al momento del servicio, que muchas veces sucede en sus traslados, ¿no? En sus días francos, en sus vacaciones. Yo creo que no estamos exentos. Un policía, yo siempre lo he dicho, es las 24 horas del día y los 366 días del año, ¿no? Entonces, realmente buscamos nosotros que esa parte sea sensible a quien tiene que tomar las decisiones, porque no solo es este hecho que usted comenta, la indemnización que pudieran recibir de un grupo que se encarga de causar daño, porque al final es pagarles de lo mismo que le quitan a la sociedad, es Claro, claro, pagarles claro. de lo que resultó de un secuestro, de una Sí, extorsión, de sí. un tema de venta ilícita de drogas con tanto daño que provoca la juventud de hoy en nuestro país. Pero también hablar de que en ocasiones les ofrecen sueldos superiores o no sueldos, podemos decir un pago, porque pues, eso realmente no tiene nada de ilícito, un pago superior al sueldo que reciben como policías. Entonces, si es una situación sensible, si es una situación que nos pone en desigualdad de circunstancias, yo lo he dicho, y pues lo que nosotros buscamos siempre desde la responsabilidad que tenemos es sensibilizar, es concientizar a las y los integrantes que no hay otra garantía más que hacer un trabajo limpio, un trabajo legal, un trabajo sano, una situación que pues el día de mañana nos dé ese orgullo de decir a nuestros hijos, puedes ser policía, porque yo lo hice bien, yo lo supe manejar la invitación, la tentación, el coqueteo, toda esa situación que la delincuencia organizada suele realizar contra a un integrante de una corporación. Nosotros entendemos que la vida humana, pues, no tiene precio, sea quien sea el que muere,
pero creo que es inevitable que sintamos más dolor cuando caen elementos policíacos de los cuerpos municipales y estatales, sean ministeriales o preventivos, porque esos vienen a dejar el luto en Zacatecas, familias zacatecanas, es sangre zacatecana la derramada, no porque la otra no valga igual. En esa dirección, Zacatecas es un teatro de operaciones en donde tanto desde el Estado como desde la delincuencia se enfrentan foráneos. Es decir, buena parte de los que combate por cuenta de los cárteles son gente de otros estados, Sí, pero es una, también gente que combate por el lado del Estado son gente de otros estados. Hablamos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. Hay una manera de ir precisando la cuota de sangre de los zacatecanos, lo que implica obligaciones del Estado de los zacatecanos para con esas familias, porque yo entiendo que los elementos caídos en el Ejército, en la Guardia Nacional o en la Marina, pues tienen su propio respaldo, su, sus propios obligados a dar la cara por ellos y sus familias. En el caso de Zacatecas hay un seguimiento de las víctimas específicamente zacatecanas que caen del lado de la ley. buscamos que esa parte, como ya lo decía, en la iniciativa tenga un futuro. Yo debo de decir responsablemente, hasta el día de hoy, pues con lo que se puede trabajar es con lo que tenemos en la legislación. En la legislación actual de carácter local, pues nos dice es una pensión por orfandad, es el tema de gastos funerarios, es el tema de ciertos capítulos muy estrictos, ¿no? Que pues a nosotros nos limitan, a nosotros digo quienes toman las decisiones, quienes manejan el recurso de un presupuesto anual, porque el día de mañana eso no lo entiende la función pública. El día de mañana, si hay un concepto o una cantidad dirigida a un apoyo, pues tenemos que justificarla y no podemos, nosotros no podemos salirnos del margen de esa ley, ¿no? Lo que buscamos es precisamente generar esas condiciones, provocar esa sensibilidad en quienes hoy tienen esa responsabilidad de votar, de aprobar una legislación y que el día de mañana esto sea un precedente, esto sea más de lo que podemos darle a las y los compañeros que ofrendan su vida, como yo ya lo decía. Siempre me ha gustado poner este ejemplo, ¿no? Un policía, pues es la profesión más criticada, es la profesión que más ataque pudiera tener y en ocasiones pues no nos damos cuenta de la parte buena, ¿no? Que nos toca desarrollar. Hace minutos antes de iniciar se liberó una víctima de secuestro, ¿no? Dices tú, pues es esa parte donde elementos, sea hombre o mujer, de las corporaciones, en ocasiones arriesgan su vida por alguien que ni conocen, por alguien que pues en ocasiones sabemos de dónde llegó, dónde vino. La satisfacción siempre va a ser el regresar esa tranquilidad a la sociedad, a las familias. Y pues también un ejemplo tan simple que en ocasiones sucede, ¿no? Somos tan criticados como de llevarnos a una persona que está ingiriendo bebidas alcohólicas sobre la vía pública o retirar el vehículo en un operativo alcoholímetro a una persona que viene con cierto grado de alcohol y dicen, pues no sabemos si esa persona más adelante de manera culposa pudiera quitarle la vida a otra persona. Y digo culposa porque no hay esa voluntad, pero puede darse el caso y en ocasiones es eso, no es la conducta como tal de que te estás llevando a quien está ingiriendo bebidas alcohólicas, es la integridad o la propia vida que estás salvando de quien pudiera ser una víctima de una agresión sexual.
de un homicidio, etcétera, ¿no? Situaciones de ese tipo. Yo la verdad que sirvan estos espacios agradeciendo esa confianza y ese tiempo que nos ha permitido en su programa, porque es donde en ocasiones decimos, pues tenemos que voltear a ver a las policías, a los policías, que pues como todos deciden y están aquí, hay quienes han renunciado de manera voluntaria y se respeta, hay quienes están esperando en fila para formar parte de las corporaciones de la Secretaría y bienvenidos. O sea, es una dinámica que difícilmente se entiende, pero con estas noticias dolorosas, pues es cuando nos hace reflexionar porque no es un compañero, no es una compañera, es una familia, son los hijos que quedan desamparados, o sea, sí, sí merece ese acompañamiento como usted lo refiere. Señor secretario, en las últimas semanas hemos visto desmantelamientos de narcocampamentos, destrucción de dos células importantes de criminales, una en Fresnillo y otra aquí en Guadalupe, Zacatecas, la captura de pues un número importante de delincuentes, liberación de algunos secuestrados, al parecer avances muy promisorios en la aclaración de los 6 seres humanos que fueron colgados en el puente del Urito. Vemos que detrás de ahí se asoma inteligencia policial. Sentimos que se ha tardado mucho esa vertiente de la actividad policial del Estado, la de la inteligencia, de la cual depende la capacidad de reacción en gran medida, y que pues que todavía el territorio está plagado de células criminales, inclusive presentes antes de que se exacerbara la batalla entre el cártel de Jalisco y cártel de Sinaloa. ¿Es así? ¿Usted cómo ve? Hay una situación que yo quisiera citar antes de responderle. El tema de la seguridad pública es multifactorial y tienen que reunirse, tienen que influir varios puntos a efecto de lograr brindar ese derecho humano, porque a la fecha es un derecho humano para los ciudadanos, pero también hablar del tema de inseguridad pues reúne otros factores diversos, que en ocasiones hay un desequilibrio, como ya comentábamos. ¿A qué quiero llegar con mi comentario? Si hay acciones que se vienen desarrollando en la Secretaría de Seguridad Pública, si hay acciones y en respuesta a una pregunta textual que me hicieron, cómo me siento en cuanto a los resultados que se han logrado, yo puedo decir que me siento satisfecho con el respaldo de ese gran equipo que hay detrás de mí, que hay con quien nos toca tomar decisiones, con quien nos toca conseguir esos resultados, pues tenemos que enfrentar, como ya decíamos, factores de una pandemia que no logramos superar, de una situación que parte desde familia, y lo digo desde familia porque yo siempre lo he dicho que el tema delicado viene desde la célula de la familia, la célula de la sociedad. Y vamos a hablar en el ejemplo de el uso de sustancias lícitas como es el cigarro y el alcohol. Eso nos transita a un escenario de permisividad, yo lo decía, un escenario donde ya no es el alcohol y el tabaco, transita a una situación de el consumo de marihuana, como, conocida como droga de inicio, y después esto nos lleva a escenarios de consumo de drogas sintéticas, como es el clorhidrato de metanfetamina, una droga altamente adictiva, altamente violenta, que nos va generando un camino, yo lo digo, un camino sin regreso, una situación donde el jovencito, la jovencita que se atrevió a consumirlo, o es porque lo vio en casa, o es porque hay una mala influencia, o es porque al final del día se le ve a ellos o a ellas como un recurso
recurso reemplazable para la operación de la delincuencia organizada. Y eso nos lleva a una adicción donde ya hay una dependencia psicológica y física que vuelve a lo mismo, ya no hay marcha atrás y genera deudas y después esas deudas son cobradas de que, pues te toca repartir, te toca llevar, te toca vender, te toca hacer este favor y ya cuando te das cuenta ya no, ya cruzaste la línea y después se convierte en un delincuente potencial. Yo lo decía en la experiencia en Zacatecas, ya no voy a hablar de un tema fuera del estado. La experiencia en Zacatecas en este casi año y medio que yo llevo, hemos dado cuenta de que la situación de que caen detenidos en promedio a los 21 años, en promedio. Estamos hablando que ya hay una participación activa de los 15 a los 29 años de edad de los jóvenes en las actividades ilícitas de la delincuencia organizada, por voluntad o de manera forzada, pero ya hay una participación activa. Edad promedio, 21 años en la experiencia, y cuando tienes ese contacto con el análisis que también nos toca hacer para el tema de la reinserción, te das cuenta que en los estudios nos dicen que mínimo 3 años ya llevan trabajando con la delincuencia organizada, que empezaron con un servicio como ese, de llévame este paquete, de véndeme estas sustancias, de transpórtame, etcétera, de cuídame a una persona secuestrada y ya los lleva a un escenario donde yo lo he comentado con esas palabras, un delincuente potencial. Y lo que ya citaba, pues que para esos 3 años, pues imagínense, desatendemos, descuidamos, dejamos de darle lo que teníamos que dar a los jóvenes, a los niños. En Zacatecas ya hay manifestaciones que están ocupando a niños para el transporte de droga, a niños, literal, a niños. Entonces, son situaciones, como ya lo decía, que han venido influyendo en lo que hoy tenemos, en la realidad que hoy tenemos. Por ahí señalamientos que he recibido me dicen que cuento una película de terror y que lo hago ver de esa manera. No, es una realidad. La realidad que tenemos en Zacatecas es la necesidad de trabajar y de dar frente de manera integral al tema de seguridad, porque de otra manera a nosotros no nos alcanza personal, a nosotros no tenemos el tema del armamento adecuado para superar en ocasiones a esos grupos, para nosotros no tenemos en ocasiones el número de patrullas, no nos alcanza el tiempo, como decíamos, y pues esa es la parte. Ahora, ya respondiendo la pregunta de las células que se han desarticulado o neutralizado, para no decirlo de otra manera, porque para nosotros ha sido importante, es un rubro de la inteligencia policial, sí, es un eje que me tocó anunciarlo en esta estrategia de seguridad pública integral para Zacatecas. Tenemos que reunir esos múltiples factores que se alineen en beneficio a una operación de esta naturaleza y buscamos las condiciones con lo que tenemos, buscamos las condiciones de operar con la voluntad que existe, con la clásica mexicanada, ¿no? De decir, no tengo esta herramienta de inteligencia, pero podemos sustituirla con este otro tipo de actividades. Así hemos trabajado y yo creo que los resultados son esos. Yo lo decía en ese ejemplo y tratando de relacionar un poquito. Muchos de los homicidios que se ejecutaron de manera cobarde en contra de elementos de Perdón, la... estamos llegando al tiempo límite, señor secretario. Permítame un momentito. Si no tiene inconveniente, pactamos una reunión la próxima semana para hablar de aspectos ya no reducidos a lo policíaco relacionado con la seguridad pública. ¿Le parece? Con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias por ese tiempo que nos ha brindado. Me pongo en contacto y le mando claro que sí. Mi agradecimiento por su amabilidad. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches. Hasta luego. Pues mire, tenemos el problema que yo no sabía que dura 40 minutos la licencia para el Zoom.
Por eso le pedimos a la gente que nos comprendió. Pues estamos entrándole apenas a todas estas cosas, pero creo que fue muy sustanciosa esta conversación con Arturo López Bazán, que es el secretario de Seguridad en el gobierno de Zacatecas, y que bueno, pues estamos tratando de razonar en público el grave desafío que es la seguridad, que en Zacatecas es el dolor de cabeza más grande que tenemos como Estado, como población, y que desde luego pues tenemos que ver todas sus distintas aristas. Él dice algo en torno a lo cual tenemos que razonar. La seguridad es multifactorial y hay que razonar todos sobre cada uno de esos factores para poder revertir esta terrible situación que tenemos años viviéndola, ¿no? A veces disminuye, pero si uno ve el comportamiento de las cifras, si hace uno la historia, va a poder relacionar muchas cosas. ¿Por qué durante muchos años, con una delincuencia muy exacerbada, teníamos una instalación carcelaria, unas instalaciones carcelarias subutilizadas, muchos espacios disponibles, a pesar de que la actividad delictiva era muy elevada? Pues eso tiene que ver con la investigación del delito, con la aplicación de las órdenes de aprehensión. También es hora de preguntarnos la eficacia de la política penitenciaria del estado de Zacatecas, aquella que debe ser encaminada a la reinserción social del delincuente, y desde luego el tema de las adicciones, que es poderosísimo. Hay que hacernos una idea de lo que podemos hacer desde las instituciones educativas, desde las diversas iglesias, desde el periodismo, desde la comunicación y, y desde luego desde las presidencias municipales y desde el gobierno del estado. Es decir, estoy pensando en la política, no solamente en la policía, porque ha sido un grave vacío el que han dejado los omisos que piensan que no es tarea del presidente municipal comprometerse en la seguridad de sus gobernados, o que no es tarea del gobernador y que ahí le encargan al que designan y ahí se arregla, ¿sí? Eso es algo que exige un cambio de actitud, y bueno, Arturo López Bazán va a estar con nosotros la próxima semana, inclusive con la idea de dedicarle íntegramente al tema la emisión. ¿Para qué? Para que vayamos forjándonos una idea, porque este es un tema que no se lo podemos dejar a los policías, a los responsables. Todos tenemos vela en el entierro como simples ciudadanos, y pues un modesto grano de arena será ventilar todas estas circunstancias. Y ojalá la legislatura saliente se ocupe de esa ley que mencionó Arturo López Bazán. Hay que reforzar la protección social de las familias de los policías que han caído en cumplimiento de su deber. Y aquí estamos hablando de los específicamente zacatecanos, porque el gobierno federal tiene sus obligaciones con los elementos federales que combaten por la seguridad en el territorio zacatecano. Es pues muy importante que esta legislatura, que ahorita está como los malos estudiantes estamos, digo, porque yo era uno de ellos, cuando llegaba la temporada de exámenes a puras noches mexicanas. Así están saliendo con una gran cantidad de productos legislativos votados hoy. Además de todo, el boletín legislativo nos da a conocer que los diputados del Congreso local de Zacatecas eligieron a Ignacio Valenzuela como galardonado con la presea al mérito periodístico. Me parece que es una muy
eh, acertada decisión. Nacho Valenzuela es la biografía del periodismo zacatecano. Él encarna toda una época, más de medio siglo de periodismo zacatecano, y él encarna las caídas y levantadas del periodismo, pero además yo lo recuerdo y lo valoro como el primero que al frente de un sistema noticioso radiofónico conocido como Publisistema fue el que inauguró la apertura al pensamiento disidente, al pensamiento opositor, al pensamiento crítico en el estado de Zacatecas, que ha tardado mucho tiempo en irse abriendo, ¿verdad? Y a veces se cierra, a veces florece la apertura a la pluralidad. Y en esa historia, Nacho Valenzuela es una referencia y distinguida. Y personalmente le tengo un gran reconocimiento a su trayectoria profesional y desde aquí saludo mucho su merecido homenaje que en breve eh, recibirá como consecuencia de esta decisión que tomó hoy la legislatura. En otro orden de ideas, el Tribunal Federal Electoral le da 30 días de plazo al Poder Legislativo para que para que apruebe la ley reglamentaria de la revocación del mandato. Como usted sabe, esto debió haber estado ya resuelto en junio del 2020, pero un poder legislativo rezagado, improductivo, con mucho tiempo libre para otras grillas, le ha faltado una vez más al país. Es decir, porque esto no son hechos muy singulares. Con mucha frecuencia rebasan los plazos que ellos mismos se autoimponen. Aquí el Tribunal Federal Electoral le da el plazo al Poder Legislativo y además valida que el Tribunal Electoral elabore el reglamento de la revocación de mandato. Es decir, que legisle, que a mí me parece que el tribunal allí no acierta en su criterio. El Instituto Nacional Electoral aquí ha legislado en vez del Poder Legislativo en temas torales y desde mi punto de vista ha transgredido el orden jurídico. Eso será tema de otro momento. Una nueva orden de aprehensión contra el banquero Carlos Cabal Peniche y ahora también con su señora esposa. Esto como consecuencia de un expediente instaurado por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y el caso de Ricardo Anaya sigue dando muchos elementos de qué hablar. Él ya oficialmente es señalado por la Fiscalía General de la República de haber recibido sobornos procedentes de los fondos ilegales de Odebrecht para el voto a favor de la reforma energética que promovió Enrique Peña Nieto. Recuerde usted, esta primera pista surgió en tribunales de Brasil, cuando 3 altos directivos de esa transnacional dijeron que le habían entregado enormes cantidades de dinero al director de Pemex y cuando fue capturado el director de Pemex dijo que sí era cierto. Claro, le mostraron evidencias a ese respecto, pero que él a su vez se los había trasladado a una lista de personas, entre las cuales está Ricardo Anaya, que al parecer fue un enlace también con otros legisladores y
da el nombre de quien se los entregó físicamente, que también ya atestiguó, dijo, sí, yo se los entregué. Entonces, este caso parece que va perfilándose como un caso muy sólido que pone en evidencia que eso de que es un perseguido político es una coartada para defenderse, pero que no está teniendo frutos, entre otras cosas, porque él ha sido denunciado por compañeros de su bando político, entre ellos el propio Ernesto Cordero, pero también tiene una denuncia de un empresario a propósito de una nave industrial y una denuncia también que le llegará, según anunció el notario público de Zapopan de apellido Cosío Gaona, por haberle falsificado su firma de notario para defenderse de esa acusación por la nave industrial. A estas alturas creo que los defensores, los que salieron a dar la cara por Ricardo Anaya, han sido pues rápidamente evidenciados mínimo como desinformados, ¿verdad? Digo, porque yo no puedo salir en defensa de alguien porque lo trato y me cae muy bien. Pues imagínese usted, hay, hay muchos delincuentes que se distinguen por su sangre liviana. No creo que todos los delincuentes son sangrones, por amables, por cordiales, pero eso no les quita lo delincuente. Creo que no hay que confundir las cosas, porque pues conocí manifestaciones que me parecieron muy ingenuas. La de Salomón Cherovsky, si mal no pronuncio su apellido, que fue secretario de Salud de la Ciudad de México, invocaba ese argumento, es que yo lo he tratado y es muy amable, muy cordial. Uf, si viera el trato que saben dar algunos pillos redomados, o a poco cree que todos son de sangre pesada. Hay gente de sangre muy pesada que es muy honesta también, ¿verdad? Pero qué bueno, no fue bendecido con ese don por los dioses. Parece que Ricardo Anaya en ese sentido pues está viendo desmantelado el aparato de defensa y ya su caso ha sido judicializado. La Fiscalía General de la República hizo una versión pública para dar a conocer que hay sustancia en la acusación. ¿Por qué hace una versión pública? Porque tiene la obligación de cuidar el debido proceso. Por otro lado, he recibido algunos comunicados de amigos míos que creen que a Lozoya Austin no le ha pasado nada, que está impune y reaccionan contra él con el rencor de quien piensa que para salvarse él ha embarrado a otros. Bueno, es muy importante establecer que conforme a las normas procesales de este país que regulan el régimen de protección a testigos, el régimen de colaborativo, no se trata que nada más señalen, tiene que sustanciarse, tiene que haber elementos sólidos, pruebas, evidencias, ¿sí? Tiene que haber información que se verifica. Pero además, Lozoya Tellman está bajo el control de electrónico, pues le ponen un grillete en el tobillo y está en arresto domiciliario. Ese es el privilegio obtenido. No está libre de proceso y no está en libertad, está en su casa. Esa es la concesión que ha obtenido. En esa misma circunstancia se encuentra su señora madre, que también permanece
bajo arresto domiciliario, no en libertad, porque Lozoya Austin confiaba tanto en que pues era muy cuate del presidente que embarró a sus propios seres queridos. Se encuentra también en esa, huyendo de la justicia, su esposa, que es de origen alemán y se encuentra en Alemania, ¿verdad? Con orden de aprehensión y en vías en esa farragosa vía de extradición que tarda años, ¿verdad? Y su hermana también es de paradero desconocido, pero es buscada por la Interpol. Tiene orden de aprehensión. No es cierto, pues, que ha habido impunidad con Lozoya a cambio de los testimonios que está aportando. Muchos videos, grabaciones, en ese mundo todos ellos se graban. Y testigos, hay encarcelados, hay un senador del PAN en prisión, bueno, senador, ex senador, el senador Lavalle, José Luis Lavalle, y en camino, según ha reportado el diario Reforma, que acredita tener acceso a las indagaciones de la carpeta respectiva, todo se encamina contra Videgaray, el que fuera poderosísimo secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, en contra también de David Pinchina, senador que fue también un miembro destacado de la cúpula priista, en contra de Ernesto Cordero, que fuera secretario de Hacienda, y lo que mucha gente puede considerar el pez gordo, Enrique Peña Nieto. Se está entrando pues a una etapa decisiva en la vida política mexicana, en la que los ciudadanos tenemos que asumir una actitud de estar valorando evidencias, argumentos, respetando la presunción de inocencia de todos, pero respaldando ese proceso, respaldando a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que sigan en la primera línea del combate a la corrupción. Eso es algo fundamental. No omito señalar que entre las cargas adversas que tiene Lozoya Tellman y sus familiares involucrados está el de las cuentas congeladas, ¿sí? Es decir, no solamente Lozoya Austin, también la mamá, también la hermana, también la esposa, ¿sí? Hay pues un rigor hasta donde la ley mexicana lo permite. Recuerde usted que tenemos procesos en donde en 15, 20 años no se dicta sentencia en primera instancia. Aquí hay muchas cosas que revisar, pero con toda certeza estamos viviendo una política contra la impunidad muy integral que no tiene precedente en la historia de México y que debemos respaldar. ¿Sabe para qué? Para que no nos asuste el petate del muerto. Es decir, durante muchos años, pero muchos años, la corrupción salía impune por cálculo político. Y aunque quien tomaba la decisión no tuviera nada que ganar en lo personal, sino para no hacer olas. Es decir, no me alborotes la gallera. Si me meto con este político corrupto todopoderoso, él tiene muchas palancas y nos va a mover el tablero, nos puede desestabilizar. Y de esa manera, la impunidad se convirtió en factor de estabilidad política y fue inclusive argumento casi abierto. Y eso produjo una psicología que hizo que muchos en todas las escalas reaccionaran igual. Presidentes municipales
que regañaban a los policías cuando por error regañan al policía cuando de caso llevan a un junior ebrio y escandaloso, y ahí está luego el influyente. ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Por qué se meten con mi hijo? Si no lo liberas inmediatamente, te las vas a ver conmigo. ¿Cuántas historias de esas usted y yo conocemos? Muchas. Venimos de una historia de degradación de la aplicación de la ley, que mucha gente durante años no le cobraban el agua potable porque era el señor Don, ni el predial. Eso, sí, eso se fue incubando, y la columna vertebral de esa política claudicante del Estado mexicano, del gobierno en sus tres niveles, es una política que invocaba la estabilidad como argumento, la necesidad la inconveniencia de polarizar. Y eso es algo muy importante. Pues claro que se va a polarizar la sociedad entre los partidarios de la honestidad y los corruptos. ¿Cómo no polarizar? Dígame cómo no polarizar. Claro que se va a polarizar la lucha entre las fuerzas de la ley y los grandes cárteles. Inevitablemente se va a polarizar. Cuando se defienden diversos intereses, es inevitable la polarización. En ese sentido, creo que ese discurso de desaliento a la lucha contra la corrupción debe ser enfrentado decididamente por todos nosotros, porque están proponiendo con ese discurso que regrese en la época en donde, para no albaratar la gallera, es decir, para no polarizar, para mantener la estabilidad, sigamos de pasalones, porque en eso se ha traducido esa política, en donde todo mundo es pasalón, desde el Congreso, los jueces, las autoridades ejecutivas de los tres niveles de gobierno, y mire a dónde hemos llegado, a una corrupción fuera de control que pues debemos erradicar con toda decisión. En otro orden de ideas, se aventó una medalla a la política exterior mexicana. Rescató a más de 100 periodistas de Afganistán, que empleados del Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, ¿sí?, que el propio gobierno de los Estados Unidos no tuvo la capacidad de brindarles rápida protección. Esto es algo que, bueno, yo siento que la política exterior de México ha recuperado un gran vigor, y que, pues yo insisto, honor a quien honor merece. Creo que durante el régimen priista, antes que llegara la oleada de entreguistas que llegaron al poder de Miguel de la Madrid en adelante, hasta Peña Nieto, pues México tuvo una muy brillante política exterior. A veces en política interior era un fracaso, pero en política exterior, por la necesidad de dormir al lado de un elefante, que tenía pesadillas, que tiene pesadillas, como es el gobierno de los Estados Unidos, México tuvo que desarrollar mucha habilidad, mucha creatividad, mucha inteligencia para no desafiar al elefante, no ponerse a retar al elefante, y mantener el margen de soberanía nacional propio de un país con vocación de independencia. En ese sentido, pues yo creo que
los periodistas rescatados sumados a las jóvenes, a las 5 jóvenes de expertas en robótica que ya llegaron a México, pues está mostrando que nuestra política exterior va por muy buen camino, ¿no? Va avanzando. En otro orden de ideas, en Jalisco hay una denuncia de la que me voy a ocupar mañana, que habla de que en Jalisco, cuando menos 14 candidatos a presidentes municipales de Morena están denunciando que no les tomaron, que no les entregaron el dinero y que luego le piden que les firmen facturas para poder comprobar. Creo que Morena tiene una gran oportunidad de salir muy bien parada ante la opinión pública y también las autoridades podrán tener la oportunidad de demostrar que no son floreros para llegar al fondo de esa situación. Y de eso nos vamos a ocupar mañana porque ya se nos termina el tiempo. Pero creo que vale la pena que la política del buen juez por su casa empieza se haga costumbre. Creo que todos tenemos que hacernos una autocrítica. Bueno, y el presidente de la República demostró en los hechos que tenía razón, que desapareció el Fonden, pero respondió a la emergencia derivada del huracán Grace con una eficacia tal que mostró que el Fonden desaparece, pero no la política que había motivado su creación y que se había convertido en una cloaca. Es decir, le están reconociendo la rápida respuesta, todas las instituciones, los 3 niveles de gobierno coordinados, no es mérito único del gobierno federal, todos acudieron en auxilio. Y dentro de esa respuesta a la pandemia, se cayó un helicóptero de la Secretaría de Marina, según algunas versiones periodísticas. Pudo haber ido el presidente de la República en ese helicóptero, pero no iba. Pero sí iba el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros. Afortunadamente, hasta ahora solo hay heridos y daños materiales. No ha trascendido más a ese respecto. Gracias por todo. Llegó la hora de decirle muchas gracias. Pase una grata noche. Yo también me lo propongo y recuerde, por esa eficacia para responder ante la emergencia que mostró el gobierno del presidente López Obrador, lo invito a ratificar el mandato para que termine al frente de este país hasta el último día del periodo para el que fue electo. Pásela muy bien.